Buenos días. El día de hoy para nosotros es muy placentero poder compartir en el marco del segundo ciclo iberoamericano de diálogos contemporáneos los resultados de esta investigación, cuyas autoras figuramos justamente aquí en la portada. En ese sentido, pues vamos a dar inicio con la presentación. Lo primero que es importante mencionar tiene que ver justamente con el marco que detona el haber realizado esta investigación, ¿no? Y es que precisamente con las aportaciones de investigadores e investigadoras que han señalado que la organización patriarcal o el patriarcado en sí se incorpora no solamente en la esfera de lo doméstico, sino atraviesa todas las esferas en las que las mujeres nos desarrollamos y en ese sentido generiza las profesiones y delinea las formas de organización y las dinámicas de interacción que se dan dentro de las instituciones. Roberto Castro ha sido muy puntual en señalar justamente que esta generización o esta perspectiva patriarcal justamente dicta hábitos profesionales desde los cuales las enfermeras, el personal médico, no solamente adquirimos en las instituciones de educación superior competencias profesionales, sino que también nos socializamos reproduciendo estos estereotipos de género y estos imaginarios sexistas que finalmente terminan vulnerándonos a todos y a todas, pero particularmente a las mujeres. En ese sentido, bueno, el objetivo de esta investigación fue analizar las violencias intra e intergenéricas que viven las enfermeras en una sala de partos de un hospital en México. Se trató de un estudio cualitativo de tipo etnográfico. El escenario fue una sala de partos en un hospital público urbano. Las participantes fueron enfermeras que laboraban en esta sala, independientemente de los turnos y de los días que lo hicieran. El muestreo fue de tipo teórico, es decir, se seleccionaron aquellas enfermeras que estuvieran en activo en este servicio con una antigüedad mínima de 1 año para asegurarnos que realmente conocían la estructura, la dinámica y las dinámicas de interacción que en este servicio tienen lugar. El tamaño de la muestra se determinó en función del criterio de saturación teórica, es decir, una vez que dejaron de emerger nuevos datos y que las categorías de análisis quedaron bien establecidas y consolidadas. Respecto a la recolección de información, se hizo a través de entrevistas semiestructurada individual y observación participante. El análisis se hizo a través de la propuesta de Strauss y Corbin para la teoría fundamentada. Se trató de un estudio de riesgo mínimo, garantizando en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las participantes, y habiendo contado con la aprobación y el seguimiento para la vigilancia de los aspectos éticos del Comité de Ética de la Universidad de Guanajuato. Las participantes fueron 15 enfermeras con un rango de edad entre 20 y 41, promedio de experiencia en sala de 4.3 años. Respecto a su formación era muy homogénea, 4 tenían maestría, 4 licenciatura, 4 carrera técnica y 3 eran auxiliares de enfermería. La categoría central que emergió fue la de violencia patriarcal, y bueno, justo aquí compartimos algunos de los discursos en el documento que viene anexo a las memorias del Congreso. Vienen pues más discursos, más narrativas que aportan a la consolidación de la categoría, pero básicamente aquí lo que nos interesa es dar cuenta de cómo, por ejemplo, en este primer discurso, ¿no?, se determina la participación de más mujeres en la sala, de más mujeres enfermeras, porque se adjudica a las enfermeras precisamente estas cualidades sexistas de que somos más comprensivas, de que somos más tolerantes, ¿no? Pero también este otro tipo de discursos que también son sexistas, donde pues precisamente se señala la complejidad del trabajo entre mujeres, adjudicando a nuestra biología y a nuestro perfil hormonal la complejidad para interactuar, ¿no? Y en este sentido, pues coincidimos con Villanueva y Castro respecto a que las instituciones de salud se estructuran desde el estructuralismo genético de Bourdieu como espacios sumamente jerarquizados, tanto en estructura material como en lo simbólico, prevaleciendo siempre esta percepción de superioridad de la medicina sobre el resto de las profesiones, ¿no? Respecto a estos otros imaginarios sexistas que biologizan
¿no? La interacción y el trabajo de las mujeres, particularmente de las enfermeras, pues podemos acá discutir que las enfermeras se asumen con una menor capacidad para ciertos tipos de tarea, adjudicándose ciertas características biológicas, ¿no? Lo que otros investigadores han documentado asociado a un mayor riesgo para el desarrollo de lo que se ha llamado o se ha nombrado como síndrome de la impostora, y con esto al síndrome de Burnout. En cuanto a las violencias intragenéricas, vamos a empezar con aquellas que tienen lugar por parte de las enfermeras hacia las personas usuarias, ¿no? Hacia las mujeres usuarias. Y pues como nos podemos dar cuenta en este discurso, efectivamente, las propias enfermeras reconocen realizar actos de violencia e incluso saben que se trata de violencia obstétrica, ¿no? Ese punto es importantísimo. Ahora, cuando vemos cómo actúan las enfermeras frente a este tipo de violencia que realizan otras colegas de enfermería, pues vemos que hay cierto pacto de complicidad, ¿no? Y lo vemos en los discursos. ¿Por qué ocurre esta complicidad? Pues porque básicamente las enfermeras se identifican con esas otras enfermeras agresoras, porque ellas mismas reconocen que también han llevado a cabo estas prácticas de violencia obstétrica y reconocen que es común que dentro de su propia práctica estos actos de violencia lleguen a meterse contra las usuarias. En este sentido coincidimos con Rodante respecto a que él señala que la violencia obstétrica es sumamente evaluada en su impacto, es decir, es reconocida, es vista como algo que ocurre dentro de los servicios, sin embargo, no se le dimensiona en su impacto de manera justa o de manera realista, ¿no? De alguna forma, porque la violencia obstétrica se constituye desde la formación de las enfermeras en un ritual de paso a las salas obstétricas de la modernidad. Es decir, no se concibe una sala obstétrica moderna sin todas estas características que se adjudican a la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, pues justamente eso es lo que tendríamos que cuestionarnos cuando hablamos de violencia obstétrica. Tendríamos que cuestionar primero el modelo de atención en el que somos formadas, ¿no? Que es un modelo médico hegemónico que parte de la colonialidad del otro, ¿no? Y donde pues se naturalizan las relaciones de poder. Ahora, dentro de las violencias intergenéricas, también encontramos estas violencias que realiza el personal médico sobre las usuarias, ¿no? Y aquí vemos estos discursos donde pues es muy evidente, ¿no? Que las enfermeras presencian actos de violencia obstétrica que van desde actos de discriminación o de violencia simbólica hasta, pues sí, actos de malas prácticas médicas, ¿no? Entonces, pues justamente acá lo que resulta también interesante es precisamente cómo actúa el personal de enfermería frente a esas violencias que realiza el personal médico sobre las mujeres, ¿no? Y encontramos pues que aquí hay complicidad, pero también hay enfermeras que muestran algunas resistencias, ¿no? La complicidad pues se puede ver en este primer discurso, ¿no? Donde dicen sobrellevas el momento, esperas que se les pase rápido, ¿no? Pero también estas resistencias, ¿no? Donde ellas mismas señalan, si me meto, ¿sí? Y le digo, ya no le grite, pero entonces también la toman contra una. Entonces también aquí vemos que es muy clara la vulnerabilidad en la que el personal de enfermería se coloca una vez que actúa en la defensa de los derechos, del derecho a una vida libre de violencia por parte de las usuarias. Y en este sentido, pues bueno, coincidimos con Castro y Erviti respecto a que las prácticas de violencia médica están sostenidas en el hábitus autoritario, ¿sí? En el que el personal médico es formado en una aparente superioridad moral y la cual les embiste de jerarquía y autoridad por ser dueños del conocimiento occidentalizado, que es el único conocimiento validado y legítimo en el modelo médico hegemónico, que es el que sigue prevaleciendo dentro de las instituciones sanitarias, ¿sí?
¿Qué pasa cuando la violencia de los médicos se dirige hacia el personal de enfermería? Porque hace un ratito decíamos en el discurso que comparten, ¿no? Defiendo los derechos de mi paciente, pero al mismo tiempo me coloco yo en esa situación de vulnerabilidad para ser violentada. Y justamente aquí recuperamos algunos discursos, ¿no? Donde las enfermeras hablan de cómo se sienten cuando viven violencia por parte del personal médico y pues hay un sentimiento de vergüenza de no ser capaces de defenderse como mujeres y como profesionales de los médicos, ¿sí? Pero también hay un sentido de indefensión y de impunidad, ¿no? De dar por hecho que no tienen herramientas y no tienen recursos para confrontar esas violencias porque históricamente sus quejas, sus reclamos no son escuchados dentro de la institución, ¿sí? Eh, Justamente, pues, este tipo de violencias se manifiestan de diferentes formas. Una de ellas es la descarga que hace el personal médico sobre el personal de enfermería de funciones que les competen como profesionales y que sin embargo prefieren deslindar en el personal de enfermería, ¿no? Otras son violencias más de tipo psicológica, gritos, humillaciones delante de las pacientes, ¿no? Y que generan esa doble incomodidad en el personal de enfermería porque por una parte la hacen sentir incómoda como persona, pero al mismo tiempo le hacen sentir una doble incomodidad porque no solamente te están violentando como mujer o como persona, sino también como profesional. En este sentido, bueno, coincidimos con Edwards en el sentido de identificar que hay una descarga de actividades y esta descarga de actividades afecta sus tiempos, pero sobre todo confunde el rol profesional, ¿no? Al enfocarse en enfermería en actividades que no le competen profesionalmente, pues deja de hacer otras actividades que sí le competen y con ello se confunde el rol profesional. Y esto contribuye directamente también al desarrollo del síndrome de la impostora y contribuye también al síndrome de burnout. La vergüenza, esta doble vergüenza de la que hablábamos, ¿no? Esta vergüenza bastante potente que se genera como emoción en el personal de enfermería, es un controlador de la conducta moral, afecta las acciones que se realizan y confunde a las personas en relación con sus competencias y sus habilidades, ¿no? En palabras de Escudero, en su aporte teórico, él dice que para lidiar con la vergüenza, las personas pueden recurrir incluso hasta a disociarse del yo, lo cual contribuiría directamente también a la confusión del rol profesional, ¿sí? Por otra parte, la indefensión aprendida, señalan Cervi y Rosales, afecta la salud mental, genera estados mórbidos, psicológicos y en el contexto social de las instituciones promueve la desesperanza de un cambio. En cuanto a las violencias intragenéricas entre enfermeras, ¿no? Que también se llegan a dar estas violencias entre mujeres y entre profesión, que es entre enfermera y enfermera, pues tenemos este tipo de discursos, ¿no? Pero si nos damos cuenta por este discurso, hay hasta cierta normalización del conflicto, ¿no? Estamos viejas, somos hormonales, somos mujeres, es normal que exista conflicto, es normal que exista pelea y esto tampoco es positivo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se actúa frente a estas violencias entre enfermeras, entre mujeres? Pues hay resistencias, ¿sí? No hay pasividad, hay denuncias, se involucran las autoridades de la institución, se ponen límites, ¿sí? Es decir, no es la misma actitud que se asume frente al personal médico, sino que se habla, se discute, se denuncia, se involucran autoridades y eso pues también, eso nos habla claramente de que en las violencias que se viven entre el personal médico y el personal de enfermería hay relaciones de poder que van más allá de la profesión, ¿sí? Y que tienen que ver con el género, hombre y mujer, pero también van más allá del género y se complejizan, ¿sí? Este, en relación a precisamente la profesión, ¿sí?
Y pues bueno, esto nosotros lo problematizamos o lo discutimos en el marco del aporte de Lagarde, ¿no? Que dice que la falta de acuerdo entre mujeres es una de las herramientas más potentes del patriarcado para continuar su reproducción y abre brecha para que el poder siga acumulándose en lo masculino. Frente a esta falta de acuerdo, se ha propuesto promover la sororidad entre mujeres, haciendo referencia precisamente a la necesidad de que entre mujeres y profesionistas hagamos pactos políticos sustentados en razón de nuestro género, sentados en la conciencia de un contexto patriarcal construido por los hombres y solo para ellos. ¿Sí? Como conclusión, fue muy rápido, no tenemos muy poco tiempo para exponer los resultados de esta investigación, pero les invitamos a conocer y a profundizar en los resultados en las memorias del Congreso. ¿Sí? Como conclusión diríamos que es fundamental erradicar la concepción de rivalidad entre las mujeres, particularmente entre las enfermeras, e impulsar la sororidad como un valor importante durante la formación profesional. De igual manera, es urgente impulsar cambios en la socialización del personal médico en formación, así como proponer currículas que se sostengan en paradigmas más humanizados, más igualitarios, interculturales y sustentándose en derechos humanos y una cultura de la paz. Y pues bueno, con eso dejo yo la participación. Yo les agradezco mucho su tiempo y agradezco también que me dejen acá saber sus comentarios y sus opiniones sobre nuestra investigación. Muchas gracias.